un poquito el perfil de esta mujer que hoy se convierte en el blanco o en la depositaria de las dudas de Alberto Fernández. La que se extralimitó. Sí, pongo las manos en el fuego. No las pongo, Sí, pero no creo que haya sido ella. Bueno, vamos a contar un poquito porque vale la pena. Todo esto en el contexto, Alejandro, donde Alberto Fernández hoy es el presidente del Partido Justicialista. Efectivamente, O y sea, nadie lo salió a bancar, es decir, nadie. todos fingieron demencia. Es un dato no menor porque, digamos, Alberto Fernández fue un presidente prescindente que además entregó el poder un año y medio antes de irse a Sergio Massa. Sí. Ahora es un presidente ausente en la conducción del peronismo, a tal punto que estaba en el exterior hasta la semana pasada nomás. La pregunta es, ¿esto cambia en el peronismo en algún momento temprano? Porque le quita legitimidad a cualquier reclamo partidario que pueda esbozar el partido. Al igual que Máximo Kirchner, comandando el peronismo en la provincia de Buenos Aires, que lo hemos contado acá, tiene múltiples problemas y planteos a esta hora de la noche. Salvo que Alberto Fernández haga la pregunta de rigor. Y la pregunta de rigor es, ¿quién me pedía los seguros? ¿Qué empresas pedían los seguros? Aerolínea, La Cámpora. Transporte, Sergio Massa. Y así vamos viendo qué empresas pedían a sus propios brokers. Si hace esa pregunta Alberto Fernández, se abre la gran caja de Pandora. ¿Vos creés que trasciende a Alberto Fernández? Pero no tengo ninguna duda. Este es un elemento no menor que en la política estuvo muy en boga. A mí me llegaron los documentos de Tierra del Fuego. También se contrató este broker y también se entregaron viviendas sociales con el seguro efectivamente consolidado de una compañía que tenía este broker en cuestión. Es decir, vos decís que derrama a toda la política, como en su momento fue el caso Chocolate Rigón, donde era una cuerda de la que nadie quería tirar. Ese es un aspecto, una posibilidad. Ahora, también hay otra, que es que Cristina lo está esperando, Alberto Fernández, con cuchillo y tenedor, respecto de las causas judiciales, porque no hay nada que haya irritado más a Cristina Kirchner durante la convivencia, ella como vicepresidenta y Alberto como presidente, no hay nada que le haya irritado más, ni la impericia, ni de que no agarraron la lapicera, ni la mala praxis. Lo que más la irritó es esa comparación permanente que él hacía entre yo soy el honesto y ella es la corrupta. Y bueno, que no puedo mostrar mi celular. Digamos, esa era la competitividad entre ellos, a ver quién era el que podía esgrimir la hoja en blanco. Sobre todo en un momento que punto. Cristina en la justicia no está recibiendo buenas noticias, ¿no? En el cual siempre que ayer estás en el llano y dejas el poder, las noticias no son buenas. Mirá vos La lo que está famosa ocurriendo. defección estratégica. Ahora, si Cristina todavía tiene operadores en la justicia, yo te aseguro que va a hacer lo posible para que Alberto Fernández quede lo más salpicado que se pueda, porque también es difícil establecer, ¿no?, el hilo conductor hasta que llegue arriba, ¿no?, respecto del tema de los seguros. Va a hacer lo posible para que Alberto Fernández quede involucrado. Sí, también hay otra hasta dificultad, el final, me parece, ¿no? que esta es una carta en la manga de Alberto Fernández, y es que él, mejor que nadie, conoce qué pasó en esos 4 años. Él sabe quién es quién dentro del poder, algunos de nosotros también los conocemos, con lo cual, si abre la boca, también puede caer algo. Vale la pena decir que un escándalo muy parecido surgió en San Juan, cuando UNIAC destrona a Gioja y finalmente le adjudicaban el tema de los seguros a Gioja. Efectivamente. O sea, no es novedad. Por eso marco lo de Cancelare. Cuidado que no estemos en la punta del iceberg donde todos miran a una figura que es poco relevante, que tiene poco atractivo, que está de salida, que en realidad dejó de ser presidente antes de lo que formalmente dejase de ser presidente, y que nos estemos perdiendo de un hilo conductor mucho más importante para ir a fondo en la batalla contra la corrupción. A ver, Alberto Fernández, ¿a ustedes se lo imaginan teniendo la posibilidad de hacer la lapicera y hacer un negocio personal, no siendo vigilado por Sergio Massa, por Máximo Kirchner, por Cristina Fernández de Kirchner? Más en este tipo de situaciones donde las empresas involucradas son manejadas por los otros, no por Alberto Fernández. Sí, pero estamos ahora, perdóname, Lourdes, perdóname. Estamos ahora hablando también del tema de Martín Insaurralde, de la inhibición. Sí. ¿Vos crees alguno que va a ir desde el peronismo en contra de Martín Insaurralde fuertemente? Todos quieren separarlo ahora. ¿Por qué? Por eso que manejaba, porque Massa quiere sacarlo de la dualidad con Máximo Kirchner. Esto es mucho más que lo que estamos viendo de una mera causa judicial. Está bien. Empieza a resolverse la interna del peronismo. Yo tiendo a coincidir con Alejandro, pero la imputación es una imputación y no más que eso del fiscal Ramiro González. Exactamente. Se abre el capítulo base a de la 2 investigación. denuncias que se presentaron en el juzgado del juez Ercolini. Correcto. Una es la de Silvina
Silvina Martínez, y la otra es la de Paula Oliveto. Se acumularon las dos y hoy el fiscal Ramiro González, que está subrogando al fiscal Carlos Rívolo, que está de licencia, quien a su vez subroga la fiscalía que dejó vacante Federico Delgado, es el que hizo las imputaciones. Tenemos unos quilombos como Doropino menores. Lourdes hace Para un que esfuerzo suplente del suplente. Claro. Del subrogante. Esto demuestra que la política tiene que ponerse de acuerdo, nombrar los jueces, los fiscales. Obvio, pero desde el punto de vista político, a mí me parece muy interesante el debate que plantea Alejandro Cancelare, porque Alberto Fernández no tiene poder ninguno. No. Yo creo que no le asusta a nadie que pudiera abrir la boca y eventualmente involucrar a otros, que además es para abajo, ¿no? Porque el presidente de la nación era él. Vos fíjate, cuando fue la famosa causa Cuadernos y cuando se habló del tema de Debido, cuando se encarceló a Lázaro Báez, ¿cuántos meses estuvimos los periodistas respecto de las especulaciones que se iba a arrepentir alguno, que iba a hablar? Nadie abrió la boca. ¿Por qué? Porque Cristina todavía tenía poder y lo bien que hicieron. Fíjate que después volvió como vicepresidenta. Ahora, Alberto Fernández no le queda nada. Bueno, Justamente por eso es un peligro. los ratones y los gatos arañan cuando están Es más, Débora, acorralados. mirá qué interesante lo que decís. En la Interesante. causa Cuadernos hay quienes se arrepintieron de haberse arrepentido. Una cosa fantástica. Efectivamente. Los Cuadernos es una cosa fantástica. Porque cambió el ciclo político. De todas maneras, ¿quién es la persona que durante 20 años estuvo en el entorno de Alberto Fernández y se supone es la promotora de algo que involucra a Alberto Fernández por pedido de Alberto Fernández, que le hacía ganar un negocio, se supone a ella, no a él, según sus propios dichos? Bueno, mira, cuando Alberto Fernández tuvo que declarar en relación a las causas de corrupción de Cristina, primero cuando se peleó con ella públicamente decía que había comisión de delito, que no había ninguna duda, que por eso él se había alejado como jefe de gabinete durante la presidencia, la primera de Cristina. Después cuando fue a declarar en sede judicial, en una maniobra increíble, se dio vuelta completamente y dijo que él no vio nada, que no conocía a nadie, cuando fueron todos los ex jefes de gabinete, también fue Massa, Sí. que en todo caso podía haber alguna falta ética entre un contrato de obra pública con alguien que tenía vínculos con el gobierno. Ahora, ¿a vos te parece que Alberto le va a dar el coraje que no tuvo nunca para involucrar a alguien más? Y sobre todo si se trata de Cristina Kirchner, por más rencores y resentimientos que queden, si no lo pudo hacer cuando tenía la lapicera que no usó, yo lo dudo realmente, yo lo dudo. Yo creo que si la justicia avanza y encuentra pruebas para responsabilizarlo a Alberto Fernández por esta maniobra fraudulenta, y será él el que tenga que pagar por ello. Definitivamente, eso no cabe la menor duda. Lo que tratamos de dilucidar, me parece, adicionalmente a esto que bien marcás, es que yo creo que hay una trama que excede a Alberto Fernández, que involucra a otros y que es un modus operandi. Que en San Juan lo tuvo a Gioja como protagonista, que en Tierra del Fuego con los créditos de la vivienda lo tuvo el gobernador anterior como protagonista. Están hablando de los créditos del ANSES también. Están hablando de los créditos de Los créditos del ANSES. ¿Quién manejaba el ANSES? Raberta. ¿Quién manejaba el Fondo de Seguridad? El Fondo de Garantía de Garantía. Sustentabilidad, Clery. un hombre de Clery. Massa. Bueno, listo. Sigamos hablando. Bueno, eso es el estilo Cancelar, está muy bien. Lo ahí- veremos No, al el fin de la Fondo de noche. Garantía ya tuvo, a ver, en su momento en la justicia de denuncias durante el gobierno de Mauricio Macri, o sea Sí. que hoy puede llegar a tener Ahora, denuncias también del vos no gobierno de podés Alberto. pedir el broker. Los que piden el broker son los que piden los créditos. No es... Alberto Fernández puso, efectivamente, pero los demás también. Yo creo que está abierto el capítulo. Quiero simplemente dar vuelta a la página porque es un tema de los tantos que tenemos. Hoy se anunciaron muchas cosas. Entre ellas empezaron los trámites de despidos en la Agencia Nacional de Sí. Discapacidad, más de 160. 160 y me dijeron una persona que trabaja ahí con la cual hablé que se espera que haya más despidos. Hoy hubo 160 notificados. Bien. Todo esto en medio de la discusión donde ASDRA ha calificado de un acto de discriminación la burla de Milei a Ignacio Torres, que además ameritó, renglón aparte, mañana inaugura Jorge Macri las sesiones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y hay un documento, una declaración que han firmado distintas expresiones políticas desde el PRO, pasando por la Coalición Cívica, Graciela Ocaña, la Unión Cívica Radical, el peronismo, en una declaración de repudio a las declaraciones de Javier Milei respecto a, más allá de lo que dice el vocero Adorni, que no se expresó respecto a Nacho Torres, retuiteando algo que hacía alusión justamente a que Nacho Torres, el gobernador de Chubut,
efectivamente fuese una persona con síndrome de Down, que no Pasa sabía que leer tenía, correctamente un contrato, etcétera. Tenía un antecedente que fue, creo que en la campaña, cuando Milei había utilizado para descalificar a alguien la palabra mogólico, y en ese momento creo que sí hubo un pedido de disculpas y también intervino Asdra. Entonces, bueno, quedó un poco linkeado con aquella situación. Acá fue un like a un posteo que él deslikeó después, si es que existe la palabra. El documento, igual podría disculparse, ¿no? Así le ponemos un poquito de letra en la noche, porque lo firman. Yo quiero tener en claro, digamos, quiénes lo firman, porque me parece muy importante y extraordinariamente relevante. Lo firman desde... Lo hace Juan Manuel Valdés, este proyecto de declaración, pero lo firman Graciela Ocaña, lo firman en el PRO. ¿No están las firmas? Qué pena. Bueno, no importa. Lo firma Graciela Ocaña, lo firman en el PRO Emanuel Ferrario, que fuera el presidente de la legislatura porteña. Lo firma un radical, lo firma Del Gaiso, que es el hombre de la coalición cívica. Todo lo armó, lo redactó Juan Manuel Valdés, que es el titular de la Comisión de Discapacidad en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El que aparece ahí en eso ese paper que mostramos es Valdés. Que es el que hace la iniciativa, por eso digo, lo lindo era la otra firma, el otro documento. Eso no importa, lo importante es que eso, lo que está demostrando es que unificó a toda la oposición. Sí. Incluso con el propio peronismo. Valdés es el hijo de el otro, Valdés, claro. de Eduardo, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, casi residual en la política, permítanme la expresión, de la Ciudad de Buenos Aires por estas horas. Pero Juan Valdés es muy cercano a Juan Manuel Olmos, que sí es una persona de mucho poder en el peronismo porteño. Y que además teje acuerdos y alianzas con la oposición, y en particular ha sido la gobernabilidad con el macrismo en la ciudad. Primero con Macri, después con Horacio Rodríguez Larreta. Y se supone ahora con Jorge Macri. Y el que también tiene relación directa con parte del gobierno de Javier Milei, porque dejó funcionarios amigos manejando muchas áreas de la actual gestión en esta, entre comillas, traspaso, ¿no? Exacto. Bueno, así que es un tema, digamos, yo diría que está ahí sobrevolando. También es novedoso lo que sucedió en Salta. Hoy empezó a aplicar el sistema de pagos a los extranjeros que tienen intervenciones programadas en el sistema público de Salta. No se establecieron los montos, pero dijo Sáenz, el gobernador, 20%, una de cada 5 operaciones programadas, es a extranjeros. Hoy eso es lo que vamos a cobrar. En el canal y decía eso, contaba eso. Nunca estamos hablando de operaciones de urgencia, por supuesto. No, porque eso se atiende, por supuesto. Y lo que dijo también Sáenz, atención, revisen los planes sociales. Y yo recordé cuando Sáenz dijo eso, el IFES, ustedes recordarán, durante la pandemia, un montón de gente que venía de Bolivia. Venían muchos de Bolivia, cobraban al IFE y se volvían a ir. Paraguay, en Formosa, fundamentalmente. Exactamente. Pero también les daban documentos para que voten. Claro. Entonces ahí había una contraprestación. Una buena. En el Plan Bandera en Rosario, ¿se acuerdan del Plan Bandera de Rosario, que es saturación, fuerzas federales, trabajo conjunto con la provincia, participación activa del municipio en la prevención con Hapkin? Bueno, hoy Patricia Bullrich hizo una conferencia de prensa diciendo que habían bajado los homicidios en los primeros 2 meses del año 47,8%. 47,8%. Esto es importante porque los primeros gobernadores que se enfrentaron con la administración de Javier Milei fueron justamente Puyaro y Yayora, Santa Fe y Córdoba. Correcto. Y una de las primeras cosas que dijo Patricia Bullrich, después, claro, vino Nacho Torres y vinieron tantos otros gobernadores y se diluyó o se agrandó esa confrontación. Lo primero que dijo Patricia Bullrich es, a pesar de este momento conflictivo entre el gobernador y el gobierno nacional, de ninguna manera vamos a dejar de lado las políticas de seguridad que estamos llevando adelante en Santa Fe y particularmente en Rosario, ¿no? Hay que recordar que en Santa Fe además el gobernador Puyaro ganó con una enormidad de votos, creo que sacó 60%. Sí, alrededor de con 60. Fue el más votado de toda la historia. Exactamente, de Santa Fe. Superando yo creo que el propio presidente Milei. Me parece que estaban ahí, ¿no? A diferencia de otras provincias, no sé, en Córdoba vos tenés a Milei sacando el 74% y a Yayora creo que el 45%. Fueron desdobladas ambas, Santa Fe, Córdoba. Pero en Santa Fe la elección de Puyaro fue una Hoy Milei novedad. tiene 2 ministros para mostrar por distintos motivos. Uno es Luis Caputo, de Economía, la otra es Patricia Bullrich, Seguridad. Y ambos se muestran cada uno a su manera. Una tiene la obligación de mostrar números como el que acaba de contar Paulino, el otro tiene la obligación inmediata de bajar la inflación. Y ciertamente, a su modo, son los que le imprimen dinámica a la gestión, porque además conocen los resortes del poder y las botoneras, cosa que no ocurre con otros. Sandra Pitovelo, que todavía está haciendo pie,
efectivamente Francos es el otro que podríamos escindir, y después tenés a Nicolás Pose, que es al que la comisión bicameral ha citado, después de ser conformada en el Congreso, todo esto en el día de hoy, para que defienda el decreto de necesidad de urgencia en un Senado que a todas luces se apresta a dar la discusión. Resta dilucidar si el oficialismo acepta el pedido de los que quieren ayudar respecto a desdoblar por temas el decreto de necesidad de urgencia y no exponerse a una discusión a todo o nada en la integralidad espejo, del decreto. ¿no? Que eso había propuesto la senadora Lozada, del radicalismo y otros. Ni siquiera la ley espejo. En este caso sería que los temas se aborden de manera diferencial. O sea, el decreto, entonces el capítulo laboral que se aborde, el capítulo de la desregulación de salud por otro lado, la desregulación de la economía con múltiples aspectos como la derogación de la ley de alquileres por otro lado. Te pongo un signo de interrogación ahí, recién hablabas de Bullrich, ¿no? Y de los dos ministros, Bullrich y Caputo, inflación, seguridad, las dos demandas sociales. Mañana va a tener una prueba de fuego importante, Patricia Bullrich. No me cabe ninguna duda, porque tenés la afrenta de los molinetes para llegar allí a las inmediaciones del Congreso. Tenés el control de todo el perímetro, ¿no? Y ya hay vallado a esta hora. Bueno, me parece que mañana va a tener otra vez Patricia Bullrich una prueba de fuego. Sí. A las 10 de la mañana van a estar las organizaciones sociales. Yo miraría con mucha atención el operativo de seguridad de mañana por la tarde-noche y durante el discurso del presidente Milei. Y el molinetazo está, a mí me mandaron la convocatoria, 17:30 horas, arrancaría. Yo creo que eso termina en anécdota. A mí me ocupa sí esta otra cosa de cómo se mueven en la calle. Los movimientos sociales van a estar en el obelisco a las 10 de la mañana. Sí. Y hay que ver qué pasa en las afueras del Congreso. Durante el discurso, ¿no? Durante el discurso. Yo creo que morigera mucho que sea a las 9 de la noche y no a las 12 del mediodía. Sí, viernes. La capacidad de movilización, viernes por la noche, después volver a cada uno a su casa. Pero pueden llegar a aparecer, perdón, también puede ser una espontáneas, entre comillas, como sucedió a la primera semana del gobierno de Javier Milei, que empezaron los cacerolazos. Me parece que a las 9 de la noche es un buen horario para el cacerolazo. Y eso también hay preocupación en el gobierno. Sí, el cacerolazo puede ser, de impacto, ¿no? Si es una manera de mostrar disconformidad con el gobierno, pero no me preocupa tanto. A mí lo que me preocupa es el cuerpo a cuerpo en la calle, ¿no? Y cómo Patricia Bullrich tenga que hacer cumplir el orden en la vía pública en un contexto complejo. Yo lo miraría con atención. Donde después las organizaciones salen a decir que el gobierno reprime, ¿no? Ahora, respetuosamente, ¿qué van a ir a protestar? ¿Por la mala situación económica? No es de ahora, viene de antes. ¿Hay alguna ley en contra de sus intereses que se esté por sancionar? No, la verdad que no. Discutían por el DNU. Entonces, y no lo habíamos podido llegar a leer. Lo que dicen los que van a protestar es justamente: Milei viene a hambriarnos, que es un poco lo que le esbozó el otro día Pablo Moyano cuando anunciaba el paro del lunes. Este es el flyer ahora contra todo el plan de Milei. Ahora es contra todo. Las motivaciones son irrelevantes. O sea, Pablo, siempre va a haber. A ver, acá motivaciones políticas. Es absolutamente irrelevante. La izquierda, el PO. Efectivamente. Es irrelevante, pero sirve para convocar una reforma. Quiero decir que es irrelevante a los fines de que no es que esté justificada o no la hay una reforma jubilatoria, vamos todos 14 toneladas de piedra. Ahí está el tema. No hay reforma. ¿Por qué estamos peleando al final del camino? Si alguien de esta gente sabe cuál es el plan de Milei, que venga y me lo cuente. Si vos tuvieras hoy en el Congreso, en la caja de resonancia de la política, la ley presentada de reforma laboral, la ley presentada de reforma previsional, la ley presentada de reforma tributaria, y aquellos que se sienten rezagados, que se sienten mermados en sus derechos, etcétera, que reclamen, sería lo lógico. Que haya un paro de la CGT frente a una reforma laboral sería lo lógico, no hay novedad. Ahora, el tema es que nada de todo eso está. Sí están aspectos muy relevantes, insisto, un ajuste muy fuerte, una mirada muy atenta sobre el gasto público, una reducción de partidas también muy relevante, pero definitivamente no está toda esa discusión política todavía. Quizás el DNU, que incluye todo eso y que no está siendo tratado, puede ser interpretado, discutan el DNU, pero no van por eso. No, es una motivación política. Una cosa es importante. Si fueran los jubilados, te entiendo. Los jubilados tienen un motivo preciso y documentado para protestar. Correcto. Ahora el resto, que te vas a quejar de la inflación, ya venía de antes. Te vas a quejar de la pobreza, ya venía de antes. Te vas a quejar del freno de la actividad económica, ya venía de antes. Cualquiera de los casos, todos tienen derecho y cada uno puede hacer lo que se le plazca, siempre con respeto y con esta cosa de respetar al otro, ¿no? Que es lo que no necesariamente ocurre. Ahora, dicho esto, hoy la justicia tuvo centralidad por varios aspectos. Sí.
porque la Corte laudó sobre un tema muy relevante hablando de reformas tributarias, pero además, yo quiero contarles 2 casos chiquititos pero relevantes. Más allá del persalto en el que fue la Corte, pedir que la Corte se expida y invalidar la resolución del juez Larrauso. También fue a la Corte. Le presentó la demanda por los fondos que le sacó Milei. Bueno, Kicillof va a la Corte. Ya había ido a la Corte pidiendo una medida autosatisfactoria a Quintela, ya había ido a la Corte Pasalaco al gobernador de Misiones, sí, con quien estuvo hoy Scioli, por ejemplo, en Misiones. Scioli, que es funcionario, es el secretario de Turismo, el lugar donde nació políticamente a fines de los 90. Esta es la foto, Scioli con Pasalaco. También porque hoy la justicia federal aceptó un amparo de Río Negro contra el gobierno por la quita de fondos educativos. Eso sucedió hace un rato. Le dio plazo al gobierno nacional de 10 días para presentar un informe en respuesta a la demanda de la provincia de Río Negro de Beretilnec, que ayer estuvo con Guillermo Francos. Provincia que también requirió una medida cautelar urgente para restablecer el flujo de fondos mientras se resuelve la causa, que es el capítulo que por ahora la justicia no validó, pero que podría validar en las próximas horas. Claro. Y a todo esto, en la justicia que toma centralidad, en Mar del Plata, la Cámara del Transporte Automotor de Carga fue con una cautelar para pedir la suspensión de la aplicación de la tasa vial que encarece el costo del combustible en 1,86%, porque dicen que compiten de manera desleal con el resto de la región que no tiene esa tasa y por lo tanto les convierten más caro el insumo básico para el transporte de cosas que tiene que ver con el gasoil. Sí, déjame agregarle un dato que tiene que ver con las dos cosas, con el transporte y con la justicia. Hoy también el vocero Adorni dijo que van a ir a la Corte Suprema de Justicia respecto del fondo compensador del transporte, porque no era competencia del juez federal de Rawson, sino que tenía que intervenir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, así que ahí tenés, porque la competencia originaria, etcétera, ahí tenés otra flecha que va hacia la Corte Suprema de Justicia. Pero ahí aparece el antecedente que yo les conté el otro día también de Chubut, en el cual a la inhibitoria que le pidió en el entonces procurador en 2018 no le hacen lugar y queda en el juzgado de Rawson. Veremos. Hiciste una enumeración muy larga. ¿Mencionaste también al cálculo por indemnizaciones, que hubo un fallo de la Corte también? Ese es el fallo, yo creo, por excelencia. Bueno. Excelente. Hablando de la judicialización a la que está yendo la política, que no resuelve con negociaciones sus propios temas, todos tienen derecho a ir a buscar un laudo para que, efectivamente, como no se puso de acuerdo la política, la justicia resuelva. Pero vos viste cuánto era el incremento de la condena, Paulina. Pero quiero que cuentes un poquito el fondo, porque es un fallo que sienta jurisprudencia de la Corte que habla sobre el sistema de multas que los tribunales laborales le imponen a muchas empresas cuando hay un laudo en términos de un despido. Una persona se presenta, una persona es despedida, se presenta en la justicia, obviamente, y la justicia laboral le hace lugar al reclamo. ¿Qué pasa? La Sala 9 de la Cámara Laboral le ordena la capitalización sucesiva de intereses por aplicación de un acta X, ¿no? Vamos a poner. La Corte, ¿qué es lo que está diciendo hoy al anular ese fallo de la Sala 9? Que es totalmente excesivo el cómputo que hace. ¿Por qué? Porque utiliza primero la tasa activa y con intereses que son extraordinarios. 7.745,30% la capitalización de los intereses. Entonces dice, eso es totalmente arbitrario, sale de cualquier ley. De cualquier lógica, dice. Sí. Yo para explicar, ¿el caso cuándo es? ¿Tenés en claro cuándo fue a la justicia? ¿El damnificado? Bueno, no importa. Empezó hace un tiempo el laudo. Va a la justicia, primera instancia, segunda instancia, la Cámara le da la razón al trabajador y le obliga a la empresa a pagar intereses con un interés de más del 7.000%. Sobre el monto X, era 10 multiplicado por 7.000 y pico de inflación. ¿Está bien? Cuando llega a la Corte, la Corte dice, pero acá no hay razonabilidad alguna. Ese sistema de multas es el que hay que ponerle un límite, un coto, hay que eliminarlo o dejarlo o convertirlo a la mínima expresión. Hasta donde sí hay una iniciativa en el radicalismo, en el Senado de la Nación, del presidente de la bancada del bloque radical, Eduardo Vichy, trabajando en una reforma integral en materia laboral, que justamente contempla estos límites. En un sentido muy similar, sino bastante casi igual,
al del decreto de Milei. Sí. Con lo cual, digamos... Que quedó judicializado. ¿Por qué quedó judicializado? Porque no se pudo tratar en el Congreso. No por otra razón, porque la justicia no lo invalidó por otro motivo que no sea que no tenía la legitimidad de la aprobación parlamentaria. Obviamente la Asociación de Riesgo de Trabajo, ¿no? La Unión de Aseguradores de Riesgo de Trabajo me mandaron un comunicado diciendo que ellos consideran que este fallo justamente contribuye a ordenar las actualizaciones judiciales, dice, encaminándolas hacia un carril de razonabilidad. Ahora, ¿vos te das cuenta cómo, respecto del cambio cultural o de la oportunidad que tendría el gobierno de Milei para hacer pasar algunas leyes? Vos mencionaste desde la ley Banel Colamucci, lo que pasó durante los distintos gobiernos con la intención de ir por reformas laborales. Durante el gobierno de Mauricio Macri todavía seguíamos discutiendo si podían o no sacar la doble indemnización por despido. Exacto. O sea, para entender el viraje cultural que tuvo que hacer la Argentina en un lapso corto. Estábamos discutiendo la doble indemnización por despido. Y algo que no dejamos de discutir siempre en materia económica es el dólar, ¿no? La variable de ajuste. Me toca. Bueno, te toca, sí. Te toca porque cerró el mes y hay algunos datos del mes. Sí. La bolsa fue la peor, o sea, el promedio de la yo me vine positivo y vos te pones negativo ahora. No, pero para después me conté lo positivo. Hacemos la de Majul. Bien, dale. Me toca ser el policía. Yo me pongo positivo o negativo. Mira, 33% cayó la bolsa en febrero, las acciones en promedio, el Merval. Es la peor caída en los últimos 5 meses. Los ADR retrocedieron hasta 16% en el mes, bonos que cotizan afuera. Pero, las acciones rebotaron 8% en Wall Street hoy, liderada por los bancos, y los bonos en dólares ganaron efectivamente hasta 16% en febrero y el riesgo país abajo de 1.700 puntos básicos hoy. Claro, y eso que tuviste con los bonos, un traspié al principio de la semana. Yo quiero contarles una buena noticia. Este para mí va a ser un gran momento televisivo porque cada vez que me toca hablar del dólar les traigo malas noticias. Y hoy es un momento fundacional porque sí, señora, señor, joven argentino que nos estás viendo del otro lado, quiero decirte que tuvimos en febrero la mayor caída intermensual del dólar en 20 años. Bajó el dólar. Débora, si compraste dólares el último día de enero, perdiste 15% aproximadamente. Así Depende que hayas hecho. Espero que no lo hayas... Y si compraste $1,5 millones de dólares, perdiste un montón. Si compraste 150 pero si tuviese dólares... $1,5 millones no tendría Con razón hoy problemas. había gente haciendo fila en las cuevitas, comprando. No, resulta que está relativamente barato. ¿A 1.030 vos comprás o vendés? Yo compro. Compro. ¿Vos? Compran. Compro. No, bueno, pero el tema es la esperanza que tenemos. Bueno, se van a sorprender con el problema es si Lourdes y Cancelare tienen plata para comprar, porque No, esa es la que hoy segunda no tenía, parte. por eso no compré. Ah, viste, de esta fin es la de mes ya no hay un sope. Recordemos, Lourdes, que si compras en 1.030 estás comprando el ilegal y está en contra de la ley. Una eso, cosa con lo cual, tremenda. Andate al contado con líquido al mes. Bueno, ahora me pongo un poquito más serio. Bueno, pero el mes, ¿cuánto estaba? Bueno, déjenlo hablar. Pablo, No ¿el mes tengo cuánto problema. estaba? ¿1.030 y pico también? Sí, está un poquitito 1.040. más alto. Por suerte tengo la placa ahí que ustedes ya lo habrán visto. Me ayuda, está un poquitito más alto de 1.030, 1.040 y pico. Está por ahí. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Por qué baja y hasta cuándo puede durar? Con lo cual no se hagan los rulos, como diría Cristina Kirchner. Este fue un mes histórico para el dólar. Algo le está saliendo bien al ministro de Economía Luis Caputo y al presidente del Banco Central Santiago Gausili y tiene que ver con el dólar. ¿Por qué bajó 15% en el mes el dólar? Más o menos bajó esto según qué tipo de cambio tomen. Por distintos motivos. Primero, como siempre pasa cada vez que baja el precio de algo, hay más oferta, sí. Hay gente que está vendiendo dólares. Por un lado, están vendiendo dólares los exportadores. Un poco lo venden al oficial, tiende a controlar el precio, y otro tanto lo vende lo que usted veía como CCL, contado con liquidación, el 20% pasa por ahí. Es poco, pero también es bastante, con lo cual controla ese precio. Atención con lo otro, porque para que el dólar baje, también tiene que haber poca gente comprando. Claro. Y esto es muy interesante. ¿Por qué no sube el dólar blue? Bueno, resulta que hay mucha gente, estamos en una crisis económica, ustedes lo saben, no tiene dinero para dolarizarse. Y al mismo tiempo el que compró dólares necesita vender algunos dólares para llegar a fin de mes. Esto es, palabras más, palabras menos, la explicación sobre por qué el dólar blue está relativamente tranquilo, esperemos que por bastante, y por qué los otros tipos de cambio también. Una cuestión adicional, Paulino. Esto se termina en marzo. Con lo cual, esto empieza a terminarse. El dólar... Pero mañana.
Sí. Todos nos miramos acá y que termina mañana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estaba generando expectativas. ¡Qué lindo! No tiraste mayo. No es que mañana vas a subir el dólar, por favor. Déjenme contar 2 o 3 cosas. Hoy el Central vendió... Va a ser paulatino. Hoy el Central vendió 142 millones de dólares. Igual cerró febrero con un récord de compras, pero hay más acceso de los importadores porque es un sistema que estaba casi roto, digamos. Y estaba trabando la producción, no es un tema menor. Con lo cual, definitivamente eso no podía perdurar en el tiempo demasiado. En cualquiera de los casos, también se supo que crecieron los depósitos en dólares en los bancos 340 millones de dólares. Por lo tanto, hay depósitos en dólares de ahorristas por más de 16.000 millones de dólares. Es una señal de confianza. Va en el sentido opuesto a lo que venía ocurriendo hasta acá, que la gente se llevaba los dólares de los bancos. Tercer punto. ¿Qué está pasando en la vida real de la economía? Y bueno, el ajuste le está pegando de lleno y mal. Autos cayeron en febrero 18% la venta de 0 kilómetros. En el bimestre, comparado al primer bimestre del 2023, la venta de autos cayó 27,4%. Es decir, se vendieron casi 3 autos menos de cada 10 autos que se vendían a comienzos del año pasado. Centro de Cámara de Comercio de la provincia de Córdoba. Ventas en febrero cayeron 15,5%. Dicen un dato adicional, casi ya no se usa efectivo. Mucho compra por tarjeta de crédito, incluso en cuotas de comercios minoristas de barrio en alimentos. Hoy a propósito de esto, Yarlora dijo, gobernador de Córdoba, la inflación va a bajar, pero con una recesión tremenda. Que por otra parte lo empezaron a sentir los gobernadores y los intendentes que están empezando a ver cómo merma la recaudación. Sí. Porque la gente entre pagar impuestos, pagar servicios que te lo cortan o comer, el impuesto pasó a ser algo que podés prescindir. A los intendentes los están llamando por teléfono, aquellos, o le mandan mensajes por Instagram o por redes sociales en privado, alertándole por las subas de impuestos que están teniendo a nivel provincial y municipal, pero le reclaman fundamentalmente por lo de provincia porque en algunos lugares ha resultado exagerado y ARBA lo está empezando a revisar puntualmente. ¿Y qué están diciendo los intendentes y de todos los partidos políticos? Bueno, págueme a mí. ARBA, déjelo para después. No, genial. Son todos, acá sálvese quien pueda. Claro. Bueno, ocúpense de empezamos a ver mucho de esto. Bueno, ¿sabes qué vamos a empezar a ver cuando empiece a regir lo que Pablo contó ayer de la discriminación impositiva en cada una de las boletas, la cantidad de impuestos, pero ya no impuestos que están socialmente aceptados, todos conocemos el IVA, fondo para el intendente amigo, fondo para el intendente y su, qué sé yo, y la huerta. Participación para pagar el sistema lumínico, que te lo cobro por acá porque no te lo puedo cobrar por ALABL. Bueno, correcto. Eso me parece que va a ser una revelación para muchos. Bueno, mientras tanto no tenemos clases en buena parte del país. Mañana sigue el paro docente en Entre Ríos. Mañana no reinicia una vez más el ciclo lectivo en Chubut, tampoco en Santa Cruz. Efectivamente, el lunes hay un paro nacional docente de 4 gremios. Hay que ver qué hace CETERA. Mañana podría pronunciarse al respecto. Y el día martes 5 tenemos un paro del autotransporte público de pasajeros de la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, en todo el interior del país. Respecto a un tema que veníamos hablando acá hasta el hartazgo, que es que aún aumentando el precio del boleto, sin subsidio, sin fondo compensador, no se está pudiendo alumbrar una ecuación que le dé margen de rentabilidad o al menos equilibrio a las propias empresas para garantizar la prestación del servicio. En ese contexto hay lugares que se están empezando a quedar sin colectivos. Ayer contábamos San Martín de los Andes. Bueno, hoy te agrego Villa Regina, en la provincia de Río Negro. Es otro de los servicios que deja de funcionar, el servicio de Cocó, en Chichinales, Valle Azul y el sudeste de Villa Regina. Solo aportes, apuntes en la vasta geografía argentina, en la inmensa problemática que atravesamos y que no es culpa de nadie en particular, pero que ocurre. Pero como dice Pablo, esto viene de arrastre y ahora lo estamos padeciendo. Cuando nosotros salimos del canal, ¿no se dan cuenta que hay muchos menos colectivos circulando? Bueno, ayer yo vengo a la tarde en colectivo. Y cuando yo estoy llegando a casa, que es a 35 minutos de acá, ya directamente ves mucha gente esperando en las paradas. Es decir, que la frecuencia se amplió. Te lo puedo decir yo en persona. Media hora esperé ayer. Media hora esperé ayer. Cuando subo, le digo al colectivero, disculpe, ¿qué pasa que tardó tanto? Me dice, no, lo que pasa es que tenemos menos autos. Solo quiero agregar que Lourdes es más rápida que el colectivo. Pausa, ya venimos.